Muy buenos días, amados. Gracias una vez más en este día por estar con nosotros. Estamos muy contentos. Es el día del Señor y es el día en que nosotros venimos a ofrecerle alabanza a su nombre, porque Él se lo merece, porque Él es el merecedor de toda alabanza y nuestras vidas están sujetas y sostenidas en su amor, en su gracia, en su misericordia. Hoy es un día especial, como todos los días, pero en específico hoy, porque es el día que nosotros hemos dedicado para venir a su presencia y regocijarnos y sobre todo levantar su nombre en alto. No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras vidas, con lo que hacemos, con lo que determinamos en nosotros. Así también nosotros alabamos al Señor. Así que gracias nuevamente por dejarme entrar a sus hogares. Es un día especial. Dorca, buenos días. Buenos días, que el Señor les guarde grandemente en este día. Como dice el pastor, estamos más que contentos de volver a reunirnos el día de hoy para celebrar, para estar junto con ustedes, adorar al Señor, bendecir su nombre, darle gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas en esta semana, por el cuidado, por guardarnos. Estamos agradecidos de Dios porque podemos disfrutar de un día más. Estamos aquí y es importante el nosotros dar gracias al Señor por ello. En todo momento y en toda situación. Amén. Yo quiero compartir una lectura con ustedes para dar inicio al servicio y está en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 30, que habla sobre la semilla de mostaza. Todos conocemos esta hermosa parábola que nos da mucho entendimiento a cómo realmente el Señor nos dice a nosotros que tengamos nuestra fe sujeta y cimentada y sobre todo que pongamos nuestra mirada hacia Él. Pero dice el verso 30, decían también sobre esto, el 26, vamos al 26, decían además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz, porque la siega ha llegado. Y decían también, etcétera, el 30, ¿a quién haremos semejante al reino de Dios? ¿O en qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Wow. Posiblemente nosotros decimos, bueno, es que yo no soy nada, o yo no tengo mucho conocimiento, o yo no soy tal vez entre todo el mundo la persona indicada para hacer grandes cosas que el Señor está dejándonos saber que debemos hacer. Pues déjame decirte que somos así como ese grano de mostaza, que en sí no nos vemos entre muchos, pero cuando nos dejamos guiar por la naturaleza de Dios, aquí dice que la naturaleza de Dios es que se siembra, echa ramitas, crece y luego da mucho fruto. Entonces, así somos nosotros, por igual. No te vayas a pensar que eres menos o que no eres nada delante de otros. Eres importante porque eres una razón de Dios. Por eso, amén, cuando tú comienzas a entender estas palabras, comienza a crecer, comienza a echar ramas y crece tan grande que entonces le va a dar cobija a las cosas naturales de Dios. Que el Señor haga que esta palabra en ti una forma, un estilo de vida para que sepas que eres importante para Él. Amén. Amén. Vamos a orar entonces para que el Señor pues nos dirija en esta mañana y amén, todo lo que hagamos pues tengamos la certeza que Dios nos está dirigiendo. Amén. Padre, gracias, te damos gracias, oh Dios, te bendecimos, te adoramos, oh Dios. Este es un día muy especial
porque sabemos que el Señor ha finalizado un mes y comenzamos otro, oh Dios. Pero este mes es el mes en donde nosotros vamos a ver grandes frutos. Vamos a ver grandes cosas que tú tienes para nosotros, oh Padre. Gracias por cada vida, oh Dios, que está con nosotros en este momento, que se ha conectado, Señor. Mira cada vida, Señor, que se ha comunicado con nosotros para la intercesión, oh Dios, para pedir, oh Padre. Mira aquellos que ya te lo hemos presentado, Señor. Sabemos que tú tienes cuidado de ellos. Jesús. Y hemos recibido noticias, Señor, de que tú has hecho grandes cosas en estas vidas, Señor. A los que todavía, Señor, no han rebasado, Señor, su necesidad, en nombre de Jesús, oh Dios, te lo presentamos para que tú sigas obrando, Padre, en gran manera sobre ellos, oh Dios. Cuántas vidas, Señor, han estado en esta semana en necesidad, pero tú como un Dios de misericordia has, Señor, hecho grandes cosas en ellos, oh Dios. Tú le has visto, Señor, no han estado solos porque tú le has estado cuidando. Gracias, Amén. Señor, Gracias, por Dios. ese cuidado que solamente tú puedes darnos, oh Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos, oh Padre, que tu palabra en esta mañana, Señor, sea revelada. Señor, que tu palabra sea, Señor, calada en nuestros corazones para que podamos más entender, oh Dios, el propósito de la vida en ti, Señor. Gracias te damos. Te bendecimos. Mira a cada miembro, Señor, del Ministerio de la Brecha, oh Dios. Mira a cada miembro de la iglesia misionera, oh Dios, en general. Gracias, Señor. Padre, en nombre de Jesús, cada uno de que en esta mañana están teniendo sus servicios, Señor, revélate, Señor, muéstrate, Señor, a cada uno de ellos, porque ese es lo que buscamos, Señor, que tú te muestres en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, te bendecimos y te adoramos en nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. El día de hoy vamos a estar hablando de qué es vivir una vida abundante. Muy Amén. bueno. Exactamente. Cómo vivir una vida abundante en el Señor. Y nosotros tenemos este versículo en Juan 10:10, ¿verdad? Que dice, Dice de esta manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. en abundancia es la promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado para que nosotros podamos estar viviendo una vida que vaya de menos a más. ¿Verdad? Cuando nosotros estamos fuera de los caminos del Señor, en el pecado y en todo, muchas veces nosotros vivimos de menos en menos, pero en el Señor nosotros vivimos de menos a más, y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Es la declaración que el Señor tiene para que nosotros vivamos, no vivamos conforme, sino que busquemos el vivir una vida mejor, que no nos conformemos nosotros a las cosas que nos quiere presentar el mundo, sino que nosotros busquemos vivir una vida agradable al Señor, una vida abundante, una vida que pueda reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros. Dirá una persona, ¿qué es eso de menos a más? Eso es lo que la palabra dice, que nosotros vamos a estar de victoria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. O sea, hoy tú tuviste una victoria, mañana tendrás otra mejor todavía y mayor que la que tuviste hoy. Por eso no cuente con la victoria de ayer, hoy, porque hoy tiene su propia victoria, tiene su propia bendición. Eso es de menos a más. Exactamente. Y no tiene que ver, el vivir una vida mejor, no tiene nada que ver con la riqueza y las posesiones materiales o con la fama que nosotros podemos tener, con ser un político de renombre, con ser una persona famosa. No tiene nada que ver con eso. Cuando nosotros estamos hablando de una vida abundante, significa que vamos a vivir en el propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros desde el principio. Lo que Él ha diseñado particularmente, porque Él pensó en cada uno de nosotros. Claro. Dice que desde el vientre de nuestra madre. Y Él, pensando en eso, ha diseñado toda una vida, que cuando nosotros caminamos en el propósito de Él, cuando nosotros caminamos en la voluntad del Señor, nosotros vamos a ver que vamos a ir viviendo esa vida abundante que va a ser mejor, con problemas y con todas situaciones difíciles, porque no estamos nosotros diciendo que esa vida abundante está llena, está sin problemas, está sin dificultades, está sin enfermedades, porque no es así. Sino es que en medio de todas esas situaciones nosotros vamos a poder sobresalir y vamos a tener victoria y vamos a ir caminando y nosotros vamos a ver el fruto. Si dice abundante, es porque también hay escasez. Si dice victoria, es porque también hay guerras o contratiempos. Si dice bendición, es porque también hay momentos difíciles.
Entonces la vida se trata de buscar adquirir la victoria, ¿cierto? Entonces para eso tenemos que pasar por el desierto, la necesidad. Y cuando estamos viviendo la necesidad y vemos la diferencia, entonces decimos, oh, estamos en victoria. O sea que vamos a tener situaciones en realidad en nuestras vidas, pero debemos confiar porque ya el Señor ha vencido y nosotros lo que vamos simplemente a disfrutar la victoria. Exactamente, nosotros debemos buscar lo mejor de Dios para nuestras vidas. En 1 de Corintios 6, versículo 11. Dice de esta manera, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces Pablo está describiendo una situación en cada uno de nosotros. Él primero estaba hablando de aquellos que no van a heredar el reino de los cielos, como los idólatras, los adúlteros, los mentirosos, los estafadores, los inmorales sexuales, lo que éramos en otro tiempo, muchos de nosotros que estamos practicando todas estas cosas. Sin embargo, después de haber sido lavados por la sangre de Jesús, hemos sido santificados y justificados en Cristo Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que el Señor busca cuando dice que vamos a vivir una vida abundante y que vamos a ir de más en más. Y es precisamente que al ser lavados por la sangre de Cristo, cuando nosotros hemos abierto nuestro corazón al Señor y Él mora en nosotros, entonces nosotros vamos a tratar de vivir una vida que le agrade al Señor en todo el sentido de la palabra y nos vamos a tratar de alejar lo más posible de las cosas pecaminosas. De hecho, que es lo que el Señor busca que nosotros hagamos, que reconozcamos que lo mal que andamos para poder reconciliarnos con el Señor. Porque todo esto que dice, que hemos leído, dice que nos reconcilia, que nos lava, que nos limpia, que nos transforma. Todo eso es lo que el Señor nos está ofreciendo, pero debemos nosotros entonces dar el paso de fe, de querer cambiar, de querer transformarnos. Porque déjame decirte una cosa, te podemos decir muchas cosas, te podemos traer muchos mensajes, pero si tú no decides recibir esto y hacer un cambio en tu vida, poca cosa va a ser lo que te estamos compartiendo. Claro, la palabra nunca viene vacía porque algo va a calar en tu vida, pero es más fácil cuando tú dices, oye, realmente esto es lo que lo que me están compartiendo no me duele, más bien me bendice, me ayuda, me trae algo diferente, pero mejor. Entonces, ¿por qué no tomarlo y hacerlo de mi vida un estilo? Así es. Hay una de las cosas que nosotros podemos ver en nuestras vidas que va a ser beneficioso para nosotros vivir esa vida abundante. Efesios 1, del 13 al 14 dice. Sí, dice de esta manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y esto es importante porque dice que Él nos ha sellado, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar viendo 4 pasos para nosotros crecer en la fe, madurar como seguidores de Cristo y experimentar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primero, dice que nosotros vamos a oír que el mensaje de verdad, el evangelio de salvación. Cuando nosotros abrimos nuestros corazones, los recibimos, o sea, nosotros internalizamos el mensaje de salvación de Dios, nosotros vamos a ver una diferencia totalmente. Primero tenemos que oír el evangelio. Nosotros tenemos que prestarle atención. Una cosa, muchas veces nosotros escuchamos algo, pero no ponemos atención. Cuando nosotros oímos, abrimos nuestros oídos y nosotros vamos a prestar la atención que se merece la palabra que estamos recibiendo, el mensaje de salvación, que es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ese es el primer paso. Después de haber oído, nosotros vamos a creer. Sí. Por fe.
Y recuerdo que en Hebreos dice, es pues la fe la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo estoy viendo, pero yo lo creo. Exactamente, pero lo creo. Y cuando nosotros creemos, nosotros vamos a ver la maravilla del Señor. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros nos rendimos y nos entregamos totalmente a Dios. Si no lo hacemos, no vamos a crecer espiritualmente ni a echar raíces. Y esto es importante y va muy de acuerdo con el pasaje que estabas leyendo al principio. Y vamos a nosotros a compararlo con la parábola del sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador en Mateo 13, 5 al 6, nos habla a nosotros de las semillas que fueron echadas cada uno. Si lo puedes leer, por favor. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos que la semilla que cayó en el pedregal rápidamente creció, pero murió fácil. ¿Por qué? Porque no pudo echar raíces. Su crecimiento fue muy rápido. Esos son los emocionalistas. Exactamente. Entonces, también nosotros vemos aquella que crece entre los espinos y los espinos la ahogan. Son los problemas, son las situaciones que nos alejan. O que desea cambiar, pero no quiere salir de su vida. Exactamente. Y aquella que está en buena tierra es aquella que permanece, es aquella que va profundizando, es aquella que crece, que echa raíces, que va creciendo, que va madurando. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo siempre digo que cuando nosotros creemos por fe en nuestro corazón, pero totalmente, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino y murió por nosotros, vamos a tener una vida plena, nosotros vamos a vivir una vida diferente. Hay muchas personas que dicen, bueno, y nosotros lo hemos escuchado, ¿cómo yo voy a creer que lo que dice la Biblia es verdad? Porque la Biblia fue escrita por hombres, sí, exactamente, fue escrita por el hombre, pero fue inspirada por Dios, es palabra de Dios, porque nosotros vemos el cumplimiento, porque cuando nosotros creemos en nuestro corazón a esa palabra que el Señor nos dice, nosotros vamos a ver cómo se cumple en nuestras vidas. Cuando nosotros podemos escuchar, vamos a vivir esa vida abundante que el Señor quiere. Muchas veces nosotros recibimos palabra a través de leer la Biblia, nosotros recibimos palabra a través de otras personas que el Señor utiliza para darnos un mensaje, y cuando nosotros recibimos ese mensaje poderoso, nosotros vamos a ver cómo nuestra vida cambia. Muchas veces he dado de testimonio, ¿verdad? Que cuando yo pasé por mi periodo de que tenía el cáncer en la tiroides y todo, cuando recuerdo que dos personas, el Señor, a través de dos personas, el Señor me dijo que no iba a pasar por cirugía. Ya yo había tenido una radiación y quedó un nódulo canceroso, pero yo recibí esa palabra y yo la creí. Yo le creí al Señor cuando me envió esas dos personas y me dijo que no iba a pasar por cirugía. Y como tal, la cirugía se suspendió 3 veces. Y eso fue del 2005 al 2007. Y en agosto del 2007, el Señor confirmó esa palabra, porque cuando cambié de doctor, volvieron a hacerme otra biopsia y no tuve que pasar por la cirugía. El doctor me dijo que todo el nódulo canceroso estaba bien. Hasta el día de hoy todavía está aquí en el lado izquierdo de mi garganta. Y hace unos 2 años atrás, la doctora me volvió a repetir la biopsia porque vio que había crecido un poquito. Pero yo no tuve temor. ¿Por qué? Porque yo le había creído. Cuando Dios hace una obra, Él la hace completa. Claro. El Señor no hace cosas a medias. Si el Señor te sana cuando tú lo crees. Y el resultado vino negativo de nuevo y todo está bien, todo está perfecto. O sea, ¿por qué? Porque yo creo en el Señor. Porque yo he visto tantas manifestaciones del Señor en mi vida
que yo creo sin ningún problema que Jesús es real, que Él murió, que Dios es real. Una de las cosas que recuerdo hace muchos años, muchos años atrás, nosotros un día fuimos al Museo de Historia y allí yo pude comprobar la magnificencia del Señor. La ciencia, la historia han querido opacar lo que el Señor ha dicho en su palabra. Pero todo lleva al conjunto. Es tanto así que todavía no han podido quitar que la historia está dividida en antes y después de Cristo. Porque Cristo cambió absolutamente todas las cosas. Pero también la famosa teoría del Big Bang, que la quieren poner y todo, es perfecta. Cuando yo fui allí y yo estaba leyendo como ellos decían que vino, que se formó el universo y todo, concuerda totalmente con Génesis capítulo 1, porque había un desorden, había un orden anteriormente. Y después vino un desorden. Por eso cuando Dios decidió poner orden de nuevo, Él separó las aguas, la tierra volvió a subir, hubo vida. ¿Por qué? Porque todo eso había existido anteriormente. Lo que pasa es que como el hombre quiere explicar el tiempo, el tiempo no es como se explica. El tiempo es todavía más allá, más lejano de lo que nosotros podemos alcanzar a entender. Y por eso el orden y el desorden luego viene entonces la gracia de Dios a visitarnos. Por esa razón nosotros tenemos que creer en fe que Dios es real, aunque no lo veamos. Cuando nosotros creemos en fe a esa palabra, nosotros vamos a caminar en esa victoria, en esa vida abundante. Otro paso es que tras haber creído y oído, nosotros quedamos marcados con sellados. El sello del Espíritu Santo. Sí. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, nos comprometemos a seguir a Dios. El don de su Espíritu viene a morar en nuestras vidas como un consolador, un guiador que nos enseña todas las cosas. Imagínense ustedes si Jesucristo hubiese dejado su trono y todavía viviera en este tiempo, se hubiera quedado en la tierra a vivir permanentemente. ¿Qué sucediera? Que como iba a ir a diferentes lugares, todo el mundo se iba a trasladar a todos esos lugares. Y yo estoy seguro que muchos dirían, yo me voy a comprar un pasaje porque Jesucristo va a estar en este lugar y yo quiero ir a ver, a recibir. Pero entonces no hubiéramos podido estar cerca, no hubiéramos podido tener esa comunión que nosotros desarrollamos. Lo comercializan después. Exactamente. Entonces, Jesucristo vino por un tiempo a cumplir un propósito y a morir por nosotros. Y después que ese propósito se cumplió, Él nos dejó el Consolador, Él nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo es que pone ese sello. Y déjenme decirle que ese sello es un sello que nos da a nosotros garantía de autenticidad de que nosotros somos hijos de Dios. Anteriormente, hace muchos siglos, el sello se utilizaba por los líderes, se utilizaba por gobernantes, se utilizaba por reyes, se utilizaba por la realeza. ¿Por qué? Porque cuando ellos ponían su sello, mandaban a hacer un sello especial que podía ser con sus iniciales, con el sello de su heraldo, podía ser su escudo, diferente, pero eso los identificaba. Cuando la persona recibía una carta que era sellada, no había duda de dónde venía esa persona, no había confusión, sabían quién lo enviaba. Correcto. En los grandes imperios siempre se peleaba por adquirir el sello del emperador. Exactamente. Para poder hacer lo que quisiera. Pero ahora, ¿cómo se ve el sello del Señor en nuestras vidas? ¿Tenemos una marca? No. No existe una marca de ese sello que habla aquí la palabra. Más bien habla de una vida transformada, de que nosotros vamos a mostrar que somos hijos de Dios a través de lo que nosotros hacemos y decimos. Ese es el sello, la transformación en nosotros. No hay una marca. Dios no trabaja con marcas, Dios trabaja con actitudes en nosotros, Dios trabaja con transformación, Dios trabaja con... dice que el Espíritu Santo de verdad nos va a guiar y nos va a guiar por lugares seguros. Cuando dice que el Espíritu Santo nos va a guiar en toda verdad, es que nos va a guiar por cosas buenas.
Y eso es lo que es el sello de Dios en nosotros. Nuestra forma de vivir, que es lo que queremos anunciar hoy, una vida, ¿verdad? Abundante. Y ahí es donde tenemos que comenzar a hacer que esa vida abundante florezca en nosotros, porque es el sello de Dios. Así es. Hoy en día nosotros utilizamos etiquetas o sellos para poner en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando tenemos nuestros hijos pequeños, muchas veces le ponemos una etiqueta a la mochila de los niños, a la lonchera. Para identificar. Para que se identifiquen, porque si hay otro niño que tiene la misma mochila, así no se confunden y saben de quién es. Nosotros los utilizamos, por ejemplo, hay muchas personas que preparan por adelantado la comida de la semana y la van poniendo etiqueta para el lunes, para el martes y con los ingredientes que tiene. O muchas veces hay gente que pone cosas en el freezer y le pone la fecha de cuando lo pusieron, de cuando se puede expirar para que no se les pase. O sea, utilizamos etiquetas en muchas cosas. Nosotros en el equipaje, cuando vamos a viajar, nosotros le ponemos una etiqueta con nuestro nombre y nuestra dirección. Sí. Y luego, y es bueno hacer eso. ¿Por qué? Porque si un día, como ha pasado a muchas personas, lamentablemente ha habido retrasos o se han tenido que ir, el equipaje salió en un avión, usted salió en otro, o por casualidad se extravió, y hay personas que han llegado a los lugares sin equipaje, sin nada, y han tenido que volver a comprar. Pero la aerolínea también le pone la etiqueta para que sepa usted cuál es el destino a donde tiene que llegar muchas veces. Entonces, esos sellos son cosas importantes porque nosotros podemos distinguir qué hay, a dónde vamos, cuál es nuestro destino y todo para que nosotros podamos ver, caminar seguros de que nosotros sabemos que cada cosa está en su lugar. Eso es importante. Ahora, a veces nosotros nos alejamos del camino de Dios y nos desviamos, aunque no sea de manera intencional. Decidimos ir por nuestro camino desobedeciendo a Dios, pero ese sello del Espíritu Santo obra en nuestras vidas de una u otra manera. ¿Por qué? Yo me desvié de los caminos del Señor cuando estaba en mis años mozos, en mis años de mi juventud, 16, 17 años por ahí. Y duré mucho tiempo desviada de ese camino del Señor, pero ¿sabes qué? La palabra del Señor, que ya estaba sembrada, esa palabra seguía funcionando. Sí. Y muchas veces el Espíritu Santo me recordaba a mí que yo estaba en pecado, que yo estaba haciendo cosas que al Señor no le agradaban. ¿Entiendes? Porque cuando el Señor pone ese sello en nosotros, siempre nos recuerda la palabra nos redarguye, la palabra nos instruye, la palabra viene a nosotros porque la palabra es viva y eficaz. Entonces, los sellos se usan como una señal de protección. Cuando bajaron el cuerpo del Señor Jesús de la cruz y lo pusieron en el sepulcro, Pilato, como tenía temor de que los discípulos se robaran el cuerpo de Cristo y después dijeran que Él resucitó, como quiera pasó, porque el plan de Dios es perfecto, pero Él puso el sello real, Él puso en esa tumba y le dio instrucciones a los guardas que estaban ahí, ¿verdad? Para que nadie se pudiera acercar a la tumba. Pero ¿quién puede contener el poder de Dios? ¿Quién? Porque ya Jesucristo había predicho que al tercer día Él iba a resucitar y así mismo sucedió. Ese sello se rompió. Ese sello fue roto cuando el Señor Jesucristo resucitó. Pero ¿qué pasa? El sello de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo no puede ser anulado o roto. Dios ha prometido guardarnos y ayudarnos a vencer las tentaciones de nuestro enemigo, el diablo. ¿Ok? Entonces, ese sello que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo, donde quiera que estemos, el Señor va a saber que nosotros le pertenecemos y que somos sus hijos. Amén. Pero también cuando nosotros vivimos una vida que le agrada al Señor, todo el mundo va a ver
aun que nosotros no abramos nuestra boca, aun que nosotros ni siquiera digamos que somos seguidores de Cristo, la persona va a ver algo diferente en nuestras vidas. Porque ese sello es real. Es algo que nosotros no lo vemos. Es como el viento, nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va. ¿Verdad? No, pero vemos, no vemos el viento, pero nosotros vemos el efecto del viento. Asimismo es el Espíritu Santo. Nosotros creemos por fe que Él mora en nosotros porque fue la promesa del Señor. Cuando Él resucitó, cuando Él murió, Él nos dijo, yo me voy para que venga ese consolador. Él estará con ustedes. Y Él es el que hace que nosotros podamos establecer esa relación íntima con Jesucristo, que es muy importante. Vamos a ver qué dice. Mira, antes de esa lectura, lo que mencionas acerca del sello es importante. Y le da todavía más claridad a cuando Jesucristo fue llevado a la tumba, que fue sellada, como tú dices. ¿Sabes? Significa ese sello. Ese sello significa que si una persona, cualquier persona, rompía ese sello, era sentencia de muerte. Claro, porque estaba actuando en contra del gobierno romano. Que ese sello hasta valía como el emperador romano. O sea, lo estaba haciendo un gobernante, pero tenía el valor de un sello de un emperador. Y cualquier persona, no importa quién fuera, que quitar ese sello, era muerte seguro, no solamente para él, sino para toda su familia. Porque estaba en contra del emperador o el imperio romano. Total. Así es. Entonces, para que ustedes vean cuál cierto es que el Señor resucitó y esa piedra fue removida por el mismo Dios. Exactamente. Es importante conocer esa parte. Amén. Primera de Juan 4:4. Dice esta porción. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ustedes han vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Exactamente. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esas son las promesas que el Señor tiene para que nosotros podamos vivir una vida abundante. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es una fuerza invisible que nos protege. No podemos medirlo, analizarlo, ni contenerlo. Pero el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es innegable. O sea, no se puede negar. No podemos quitar la evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, dice el Señor Jesucristo, la promesa que Él le dio a los discípulos cuando le dijo que permanecieran en el aposento alto. Él le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. La evidencia del Espíritu Santo no se puede contener, no se puede negar, no se puede, porque esa evidencia hizo que cuando el Espíritu Santo se derramó en los discípulos, ellos pudieron comenzar a hablar de la grandeza del Señor con poder. Sí. Y expresaron todas las cosas que el Señor había hecho, lo que ellos habían aprendido de Dios, y lo estaban haciendo en unas lenguas humanas, porque estaba la celebración en Israel en ese momento de la Pascua, y habían venido muchas personas de muchos lugares, de diferentes lenguas, y ellos comenzaron a entender en su propia lengua lo que estaban hablando los discípulos. Fueron lenguas humanas que se habló en ese momento. Y ellos pudieron entender, y fue tanto así que muchos aceptaron ese evangelio que comenzó a predicarse ahí, luego de la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto. Mira, la llenura del Espíritu Santo o la guianza del Espíritu Santo no es un avivamiento así, vamos a decir avivamiento. No es un desorden
que se hace para entender que el Espíritu Santo está sobre la persona. Déjame decirte, nosotros predicamos de esta manera que lo hacemos porque el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. ¿Entiendes esto? Cuando tú tienes el deseo de que otras personas escuchen el Evangelio de salvación, tú estás siendo dirigido por el Espíritu Santo, porque esto es una cosa que hay un deseo en ti que lo pone el Espíritu. Dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y va a guiarte a hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Y esto lo hacemos con una convicción, oye bien, no porque tenemos conocimiento, porque hemos leído, estudiado. Lo hacemos porque hay una necesidad en nosotros que lo pone el Espíritu Santo para que tú recibas esta palabra de transformación que hoy te estamos compartiendo. Así también obra el Espíritu Santo. Es un medio de que nosotros vamos a revelar esta palabra. Pero es porque ya el Espíritu Santo nos está motivando, nos está moviendo, nos está convenciendo de que hay una necesidad en el mundo y necesitamos llegar con esta palabra. Cuando vives una vida abundante en el Señor, cuando tú caminas en obediencia a lo que el Señor, al diseño que Dios ha hecho para tu vida, vivir la vida abundante es lo que nosotros hemos estado hablando todo este tiempo, de que vamos a ver cómo se manifiesta el poder del Señor en nuestras vidas, que nosotros vamos a poder tener victoria sobre las tempestades, sobre las necesidades, sobre las situaciones difíciles. Significa que el Señor tiene cuidado de nosotros, que el Señor no nos abandona, que el Señor, nosotros estamos aquí en la tierra para cumplir el propósito de Dios. Entonces el Señor nos usa a cada uno de nosotros para poder llevar el Evangelio de Cristo, no otra cosa, el Evangelio de Cristo, de salvación, la palabra de salvación, que era lo que leíamos nosotros anteriormente. El que oye, cree a ese Evangelio de salvación, tendrá una vida eterna y una vida abundante. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos hoy en día. El Señor tiene cuidado. El Señor nos usa para llevar la palabra. El Señor nos usa como instrumento para nosotros cumplir el propósito de Dios. Nos usa para servir a los demás. El Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y todo a través del Espíritu Santo. Exactamente, porque el Espíritu Santo nos guía a nosotros a donde está la necesidad. El Espíritu Santo nos guía a nosotros a cumplir el propósito de Dios. Amén. El Espíritu Santo es el que lleva. Recuerdo, ¿te acuerdas al principio que nosotros llegamos aquí, verdad? Que tú te tenías que levantar a las 2 de la mañana a trabajar. Y nosotros íbamos al servicio y a veces tú dormías poco porque cuando tú llegabas en el día también hacíamos otras cosas, a veces tú no descansabas totalmente. Pero ese día particularmente sucedió que por una broma que alguien te hizo, ¿verdad? Que quitó la bola que iba detrás donde se enganchaba el carro, sí, exactamente, que tú ponías donde se vendían las donas, el café y todo. Entonces llegaste de trabajar y como no lo tenías en la parte de atrás, pues comenzamos, recuerdo que fuimos a diferentes lugares para tratar de conseguir esa pieza porque era vital para tu trabajo. Y dormiste muy poco porque en la noche teníamos responsabilidades en el servicio. Al no descansar mucho, claro, y levantarte a las 2 de la mañana, tú tenías sueño. Y cuando tú ibas por Northern Boulevard, exactamente, tú ibas medio dormido. Cerraba, él pegaba los ojos y quería abrirlos, pero se le iban. Pero, ¿sabe? Dios cuando tiene cuidado de cada uno de nosotros es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque a esa hora, precisamente, el Señor despertó a mi hermana y puso en su corazón comenzar a orar, interceder por ti. Y ella fue obediente, porque eso es lo que el Señor hace. Por eso es que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a nosotros hacia donde está la necesidad para suplirla. Y ella comenzó a orar por ti.
Y eso hizo que en el momento en que ya tú ibas a chocar contra una de las barreras de contención que estaban ahí. Había una construcción. Exactamente. En la carretera, sí. Tú abriste los ojos en ese momento y fuiste librado de un accidente. No, y que no venía otro vehículo al otro lado tampoco cuando giré. Exactamente. Pero sí, Dios levanta personas en la misma hora y al mismo momento. Y a veces nosotros decimos, no, por eso pudo ser una casualidad. No. El Señor te cuida y te guarda. Porque hace unas semanas atrás, 3 semanas atrás para ser exactos, Nelly, que trabaja conmigo, ella es una persona que mientras yo estoy trabajando en la computadora, cada vez que ella escucha que yo mando a imprimir un papel, ella se levanta inmediatamente, lo busca y me lo trae. Ella deja lo que está haciendo ella en su computadora y lo hace. Ese día habían caído muchas lluvias y tenemos un problemita porque en el edificio donde está mi oficina. Y recuerdo que yo estaba haciendo algo y mandé a imprimir, pero me levanté antes que ella. Cuando ya ella iba a hacerlo, ella vio que yo me levanté y que fui a recoger el papel. En ese momento, donde yo me siento, se desprende del techo. Parte del ceiling. Parte de lo que recubre el ceiling. Sí, exacto, el techo. Y cayó precisamente donde yo estaba. Y Nelly nada más decía, la verdad que Dios la cuida de una manera, porque generalmente yo siempre, y vi que usted se paró, y en ese mismo momento que yo me paré fue cuando no me cayó a mí todo eso, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios, cuando tiene un propósito en tu vida, te va a cuidar. Dios te va a cuidar en la situación difícil que estás pasando. Dios te va a cuidar en la enfermedad. Dios te va a cuidar en el dolor. Dios te va a cuidar cuando has tenido una pérdida. Dios te va a cuidar en toda situación. Dios te cuida. Si el momento tuyo de partir de este mundo llegó, va a llegar sin ninguna dilación. Pero cuando no es, para que tú puedas hablar de las grandezas del Señor, para que tú puedas creer cada día más, sin ninguna duda, que el Señor es real, Él te va a ir mostrando cómo Él te cuida, Él te guarda, Él te protege, Él te envuelve en sus brazos de amor y Él suple las necesidades que tú tienes. Amén. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, abrir nuestros oídos, estar atentos a la palabra del Señor. Y entonces nosotros vamos a ver el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Y vivir una vida abundante. Amén. Si nosotros tuviéramos que contar los testimonios de la grandeza de Dios en nuestras vidas, no acabaríamos. Así tenemos muchos. Tenemos mucho. Algún día podríamos nosotros tenemos compartir. Que escribir un libro. Sí, claro. Vamos a orar por algunas personas que siempre nos han estado pidiendo. La semana pasada oramos por Jeremías, ¿verdad? Jeremy. Y hoy Ángel, Margarita. Tenemos que seguir orando por ellos. Ángel es su hijo, ¿verdad? No, Ángel es el niño que lamentablemente se quemó todo su bracito, un bebé de apenas 1 año. Bueno, pero debemos orar por esta niña allá en República Dominicana, tu amiga. Margarita, su hijo y su nuera también. Por igual también vamos a orar por Miguelina Iciano también, nuestra cuñada que ha pedido oración por salud. Amén. Así que vamos a orar porque Dios tiene cuidado y para eso estamos, para presentar la necesidad de los demás. Claro, todos pueden hacerlo por igual, pero en este momento en donde contamos que la presencia del Señor está con nosotros, que el Espíritu Santo nos está guiando en este momento, pues aprovechamos esa presencia para presentar a nuestros amados amigos y hermanos en la fe que siempre cuentan con el apoyo nuestro. Amén. Vamos a orar entonces. Gracias te damos. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú nos has enseñado que a través de nosotros debemos dar lo que de gracia nosotros hemos recibido.
Y nosotros hemos recibido mucho de ti, Señor de los cielos, por eso nosotros venimos delante de tu trono. Y seguimos, Señor, en intercesión, poniendo a todos aquellos que están en necesidad, oh Dios, para que tú abras la ventana de los cielos, para que tú derrames bendiciones hasta que sobreabunde. Tú eres, oh Dios, nuestra roca, tú eres, Señor, nuestro sustento. Gracias te damos, oh Padre, porque a través de ti nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo, Señor, puede obrar. Por eso te pedimos ahora, Señor, que tu palabra pueda ser materializada, Señor, en la vida de estas personas por las cuales hemos estado orando toda esta semana, Señor, en intercesión por todos aquellos que tienen necesidad de salud, Señor, para que tú sigas, oh Dios, restaurando sus vidas, sus cuerpos, oh Señor de los cielos, que reciban esa palabra, Señor, de sanidad que necesitan, tanto física como espiritual, oh Dios. Te pedimos, Señor de los cielos, oh Padre Santo, que ellos puedan sentir tus brazos, Señor, de amor a su alrededor. Gracias te damos por los testimonios, gracias por lo que hemos escuchado, gracias, Señor, porque tú estás sacando de aquellos lugares, Señor de los cielos, aquellos que han pedido la oración. Gracias por la contestación, Señor. No porque nosotros hayamos venido delante de tu trono, Señor, sino porque tú has prestado oído a nuestros ruegos. Tú has prestado oído, Señor, a nuestras peticiones y tú te has complacido, Señor, en obrar. Gracias te damos, Señor, porque ese amor, esa misericordia que tú tienes, Señor, para la humanidad, por la cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, es real, Señor. Ese amor es inmenso. Nosotros no lo entendemos muchas veces, Señor, pero gracias te damos porque tú obras, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque en cada situación, Señor, nosotros vemos el cuidado que tú tienes para cada uno de ellos. Lo dejamos, Señor, en tus manos, delante de tu trono, guardado, Señor, en la palma de tu mano, cubiertas por la sangre de Cristo, Señor, derramada en la cruz del Calvario, para que ellos, Señor, puedan seguir viendo, Dios, cómo tú haces caminos nuevos, cómo tú haces sendero, Señor, donde no hay, cómo tú pones esperanza, Señor, donde no hay, cómo tú, Padre Santo, transformas todo a su alrededor para que ellos puedan ver la grandeza tuya. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, amados. Una vez más, esperamos que el Señor haya tocado en esta mañana, que haya recibido palabra de Dios y que puedas comenzar a vivir una vida abundante, plena en alegría y sobre todo en victorias. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y alcances paz. Amén. Dios te bendiga.